que están enfermos, que tienen necesidades. Hemos estado orando por nuestro hermano Abel. Anaí me escribió ahora por la mañana, no sé qué y ya Abel salió ayer de la operación, está bastante bien, pero todavía con muchos dolores. La fractura fue por aquí, por esta parte del hueso aquí en el hombro, se fracturó completo. No sabemos cómo fue el accidente, ¿no? Pero bueno, ya está en casa y recuperándose. Vamos a ver cuando Dios permite que puedan venir, porque fue en México, estando en México. Así que seguimos orando. Gracias a Dios porque Elías está aquí, está un hombre valiente. Estamos orando por su pierna también, que el Señor le ayude y le ayude a sanar, ¿verdad? Eso es bien molesto. Cuando hay algo en nuestro cuerpo, ¿verdad? Que cualquier cosa que sea que nos dé una limitación es para uno bien molesto, ¿verdad? Pero nada, a veces creo que el Señor nos limita un poco para aprender también, para crecer. Nos da tiempecitos ahí a veces estamos tan ocupados. A mí me ha pasado a veces estoy en la vorágine de la vida y el Señor me pone un stop para que descanse un poco, con un receso. No nos damos cuenta, sobre todo en este país, la vida nos lleva y el Señor hace a veces así, nos pone un stop en la vida para tener el tiempo que a veces no. Pero cualquier cosa que sea, ¿verdad? El Señor sea glorificado en nuestras vidas y pueda ser de bendición. Seguimos orando también por otros hermanos que están necesitados, enfermos, y orar por ellos para que el Señor les ayude. Aquellos que en medio de su enfermedad, que no tiene, por alguna razón Dios no ha permitido su sanidad, pero que puedan sentir la presencia del Señor, ¿verdad? En medio de sus conflictos puedan ver al Señor y conocerlo. Así que oramos por todos ellos. Hermanos míos, vamos a compartir la palabra hoy. Les invito a buscar en el Evangelio de Juan, capítulo 18. Y hemos estado hablando todo este tiempo atrás sobre el Evangelio de Juan. Hoy, este domingo va a ser la última predicación sobre el Evangelio de Juan y después vamos a estar hablando de otras temáticas. Pero les invito a buscar en el Evangelio de Juan, el capítulo 18, los versículos del 28 al 40. Evangelio de Juan, capítulo 18, versículos del 28 al 40. Dice la Biblia: llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo: ¿qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron: si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces les dijo Pilato: tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: yo no hallo en él ningún delito, pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo: no a este, sino a Barrabás.
y Barrabás era un ladrón. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra, gracias por el día de hoy, gracias por la bendición de poder estar esta mañana en tu casa y poder alabar tu nombre, Señor, compartir los hermanos juntos y, Señor, poder edificarnos a través de la enseñanza de tu palabra. Gracias te damos, oh Señor, por la vida de aquellos por los cuales estamos orando. Gracias porque nuestro hermano Elías está aquí. Tu bendición te pedimos para él, Señor, y tu sanidad para los demás hermanos que también están convalecientes, para nuestro hermano Abel y otros, oh Señor, tú les conoces, los hemos mencionado. En tus manos los ponemos, oh Señor. Bendice a tu iglesia, bendice cada una de nuestras vidas y que tu palabra en esta hora nos pueda dar fortaleza a nuestra fe. Que tu gracia, oh Señor, sea sobre nosotros y que tu Espíritu nos ayude a entender los propósitos tuyos para nuestra vida. En el nombre de Jesucristo tú oramos. Amén. Hermanos, he titulado la palabra, la meditación de esta mañana, ¿por qué creo? Razonando sobre nuestras creencias. Y le he basado en este pasaje de las Escrituras. Este es uno de esos pasajes de la Biblia que yo leo y mientras más lo leo, no sé si a ustedes les pasa, si lo ha leído, si lo ha notado, pero cuando yo leo este pasaje, son de esas cosas que uno mira y ve que te dejan con la boca abierta, ¿verdad? Yo no sé si ustedes se pueden percatar del cuadro que hay ahí, pero uno se queda así y dice, caramba, qué irracionales fueron esta gente. Y por eso quiero compartir, ¿no? Porque la palabra de Dios nos exhorta a razonar nuestras creencias, a pensar nuestra fe. Muchas veces se ha dicho que la fe es ciego, que la fe es para la gente que no piensa y razona. Pero yo veo a lo largo de mi vida es todo lo contrario. La fe es para la gente que piensa y razona. Y este pasaje de las Escrituras es uno de esas cosas que tú dices, wow, pero qué cosa tan grande. Si nosotros hacemos un análisis del texto sencillo, no hay que profundizar mucho, uno se da cuenta que qué irracional fueron los fariseos. Pilato, que no era judío, que no tenía la ley de Dios, que no le interesaba nada de eso, estaba razonando más que los propios religiosos de su época. Dice la Biblia que le trajeron a Jesús, y qué interesante, dice que los fariseos no entraron al pretorio para no contaminarse, porque al otro día iban a comer la Pascua. Y yo me pregunto, ¿y no sintieron en su corazón que se estaban contaminando al tratar de entregar a las autoridades a una persona inocente? La ley no condenaba también eso, ellos no estaban razonando eso. Pilato, que no creía en nada, le dice, yo no hallo ningún delito en este hombre. Sencillamente por una pequeña entrevista que tuvo con Jesús, los fariseos habían visto a Cristo hacer miles de milagros, miles de cosas. Y dije, wow, qué tremendo. No podían entrar al pretorio, dice, para no contaminarse. Y no estaban razonando que lo que estaban haciendo los estaba contaminando. Qué interesante. Cuando Pilato les dice, bueno, ustedes tienen la costumbre de que yo les suelte un preso. ¿Quieren que les suelte a Jesús? Pero no a este, queremos que sueltes a Barrabás. Y Barrabás era ladrón, dice la Biblia. Y estaban entregando a Jesús porque dice que era malhechor, lo estaban cambiando por otro malhechor. Y yo digo, ¿no estaban razonando? ¿No están pensando? Hombres que decían ser religiosos, hombres que decían creer en Dios, hombres que pensaban tener la verdad en sus manos. Qué irracional se vuelven a veces nuestras creencias cuando somos incapaces de pensar lo que estamos creyendo. Los fariseos pasaron todos los años de su vida anhelando la venida del Mesías, y cuando el Mesías vino lo mataron. Qué irracional, ¿verdad? Hace algunos años leí, a mí me gusta leer y me gusta ver los artículos de ciencia y demás. Y hace algún tiempo atrás estuve leyendo un artículo sobre la creación del universo y demás por el astrofísico que falleció en el 2018, Stephen Hawking. Le preguntaron acerca del origen del universo en una entrevista, creo que fue en un foro, algo así, que se dio en España de ciencia y demás. Y Stephen Hawking dijo que el universo salió de la nada, él no creía en Dios. Él estaba negando la realidad de Dios.
como creador. Y él dijo, el universo salió de la nada. Salió a partir de una serie de leyes físicas que estaban operando en el universo. Hermanos míos, por un breve instante, en un minuto, yo quisiera que usted razonara esas palabras de que indiscutiblemente fue un tremendo físico, de Stephen Hawking. Dijo, el universo salió de la nada a partir de una serie de leyes físicas que operaban en el universo. ¿Qué de verdad y qué de mentira tiene ese razonamiento? A ver. Si había leyes, había un legislador. Si no había nada. Si no había nada. Y si había ley, entonces ¿qué había antes de la ley? Y lo más curioso es que también el universo salió de la nada a partir de una serie de leyes físicas que operaban en el universo. ¿Ya existía el universo o no existía? Ahora dijo una verdad que no es científica, que es bíblica. ¿Cuál fue la verdad? Que salió de la nada del universo. La Biblia dice que Dios hizo el mundo de la nada. Fue Dios quien lo creó. La Biblia dice lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Eso no es una declaración. Cuando hay quien les diga científicamente, no se siente incómodo. Un científico, el universo salió de la nada. Es cierto, la Biblia lo dice. Eso no lo descubrieron los científicos. Y cuando la Biblia dice en Génesis capítulo 1 que en el principio creó Dios, la palabra crear significa crear de la nada, precisamente. Él dijo una verdad. Él lo que trató fue, no se dio cuenta que se estaba contradiciendo. Es decir, no había nada. Si no había nada, no podía haber leyes físicas. Qué irracional nos volvemos cuando no pensamos las cosas que creemos. La Biblia y Jesús, una de las cosas que hizo durante su ministerio es ayudar al creyente a pensar por qué crees lo que crees. Hermanos míos, lo que quiero compartir con ustedes hoy, lo que tratemos de entender, es con cuánta facilidad perdemos la capacidad de razonar si no nos ejercitamos en ella, en la capacidad de razonar nuestra fe. Hay cosas de la fe que no se pueden razonar, son actos de fe, porque provienen únicamente de Dios. No estamos hablando de intelectualizar la fe. Pero me temo que a veces muchos cristianos no saben por qué creen. Sabemos decirle a la gente en qué debe creer, pero no por qué lo debe creer. A veces yo he oído a cristianos predicarle el evangelio a otra persona y la razón que les exponen para que conozcan el evangelio es para que lleguen a ser buena gente. Usted no necesita ser cristiano para que sea buena gente. Hay mucha gente que son mejores gente a veces que los hermanos que visitan nuestra iglesia. Que tienen mejor conducta y se comportan mejor que a veces las personas que dicen ser cristianos y vienen a nuestras iglesias. Y ellos dicen, y con razón lo he oído, no le estoy diciendo algo que dice, pero si yo soy buena gente, ¿para qué necesito a Cristo? Hace poco oí precisamente el argumento de una persona que le estaba hablando a otro acerca de Cristo. Él tenía su propia religión y él decía, pero es que en mi religión nosotros tenemos principios. Y una de las cosas que nos enseñan es a no pelear entre nosotros, los hermanos de nuestra religión. A ser respetuosos con las demás personas. Y él estaba predicando precisamente, cuando vengas a Cristo vas a aprender a respetar a los demás, vas a aprender. Y dice, si yo lo sé hacer. A veces no sabemos por qué predicamos. Le decimos a la gente que tiene que creer en el evangelio. Pero ¿por qué lo tiene que creer? ¿Sabían ustedes que el infierno está lleno de buena gente? El infierno está lleno de gente buena gente. Pero no conocieron nunca el evangelio. Ni lo aceptaron. Porque no entendieron nunca para qué necesitaban a Cristo. Qué importante es razonar nuestras creencias. Hermanos míos, cuando no razonamos nuestra fe, podemos caer en el error de terminar negándola sin darnos cuenta, lo que le pasó a los fariseos. La Biblia dice
que ellos creían en Dios. El apóstol Pablo explicó por qué los judíos de la época de Cristo no recibieron la gracia y la salvación del Señor. Y Pablo dice, tenían fe, tenían creencia, ellos creían, pero salieron buscando a Dios de acuerdo a sus propios criterios y no de acuerdo a la justicia de Dios. Por eso nunca lo alcanzaron. No eran capaces de razonar la fe que Dios estaba poniendo delante. Una vez que examinamos nuestras creencias y descubrimos que son válidas y están justificadas, nuestras creencias se convierten en convicciones. Creo que eso es lo que a veces falta en la fe de hoy, que no hay convicciones. Hay creencias, pero no convicciones. ¿Cuál es la diferencia? Y quiero ayudarles a entender y razonar eso. Por ejemplo, un maestro que está enseñando a los niños que empiezan por primera vez en la escuela, el maestro de matemáticas está ayudando a sus niños a entender. Si le pone que dos manzanas más 2 manzanas es igual a 4 manzanas, el niño lo va a creer. ¿Usted sabe por qué lo va a creer? Porque el maestro se lo enseñó. Eso fue lo que mi maestro dijo, que 2 manzanas más 2 manzanas es igual a 4 manzanas. Pero si el maestro le dice que 2 manzanas más 2 manzanas es igual a 5 manzanas, el niño también lo va a creer, porque el maestro se lo dijo. Pero va a llegar una etapa en la vida del niño, el que en él va a poder evaluar, razonar y pensar, y cuando él pueda ver por sí mismo y descubrir que 2 manzanas más 2 manzanas no es 5, sino 4, entonces su creencia pasa a ser una convicción. Y esa realidad es lo que sucede también de alguna manera en nuestra fe. La samaritana, cuando se encontró con Jesús, tuvo un encuentro con Cristo, entendió el evangelio y dice que entró a su ciudad para hablarle del evangelio a la gente de su ciudad. Y mire lo que dice la Biblia, les invito ahí a leer, ¿verdad? El evangelio de Juan capítulo 4, mire lo que pasó en Juan capítulo 4. Juan capítulo 4, los versículos del 39 en adelante. Dice, muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron mucho más por la palabra de él, y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Mira, una cosa que nos ayuda a pensar nuestra fe es hacernos precisamente la pregunta ¿por qué? Y fue lo que los samaritanos hicieron. Dice, porque nosotros mismos hemos visto. Le dijeron a la samaritana, ya no creemos por lo que tú nos dices, sino porque nosotros mismos hemos visto con nuestros ojos. Muchos cristianos son buenos explicando a la gente lo que deben creer, pero no por qué deben creerlo. Muchas veces la respuesta que escucho a la pregunta, ¿por qué crees en eso? En muchos cristianos. A lo largo de mi vida ministerial que he podido compartir con varios hermanos, le pregunto, ¿por qué tú crees eso? La respuesta que me dan, es verdad porque yo lo creo. O me dicen, es verdad porque siempre lo hemos creído así. O es verdad porque la Biblia lo dice. Mire, la Biblia es la palabra de Dios para nosotros, pero no lo es para el mundo. Nosotros estamos convencidos de eso, pero el mundo no. ¿Cómo usted le explica a una persona que no cree en la Biblia, que la Biblia es la palabra de Dios? Que usted diga que usted lo cree porque la gente toda la vida lo ha creído así, por eso usted lo cree, no significa que eso sea verdad. Lo que le da fortaleza a nuestra fe, hermanos, es poderla razonar. ¿Por qué yo creo lo que creo? Una vez un hermano me dijo, en uno de los pueblos en Cuba donde fui pastor, el pueblo de Bauta, y allí tuvimos una bendición tremenda porque estábamos llenos de denominaciones cristianas.
Y le damos gracias, yo le doy gracias a Dios porque pude compartir con todas las denominaciones, ahí compartíamos juntos, hacíamos cultos juntos, los hermanos nazarenos, los metodistas, los pentecostales, fue un ambiente bueno. Y como el templo de nosotros era uno de los mejores templos de allí del pueblo, casi todos los hermanos de las demás denominaciones, cuando iban a hacer un evento me pedían el local y entonces nosotros compartíamos. Y fue un tiempo hermoso. Pero una vez un hermano me dijo, pastor, ¿qué es más importante? ¿La unidad de la iglesia o la doctrina? Me dijo, ¿qué es más importante? La etiqueta también tiene luz. Vamos a arrancarla donde vea la cosa. Etiqueta es lo importante. Y me dijo acá el hermano, pastor, ¿qué es más importante? Y de lo que es más importante para ti, a ver. Pastor, la unidad de la iglesia, porque la doctrina echaba a perder. Divide a las iglesias. Le dije, hermano, mira, vamos a hacerte una pregunta. ¿Qué une a la iglesia? ¿Qué nos une? No son nuestras creencias. La base de la unidad de la iglesia, ¿sobre qué descansa? Sobre sus creencias. ¿Qué nos une? Que creemos en Jesucristo. Eso es doctrina cristiana. Que creemos que Cristo dijo que nos debemos amar los unos a los otros. Eso es doctrina cristiana. Hermano, lo que nos une es nuestra doctrina. Que ha habido gente que ha malinterpretado la doctrina, que la ha explicado mal, y eso ha desunido a mucha gente. Eso también es cierto, pero usted sabe por qué pasa. Porque no han razonado su doctrina y empiezan a explicar las cosas que ellos suponen o han creído y no lo que Dios ha revelado en su palabra. Pero nos une nuestra doctrina, hermano mío. A veces no razonamos nuestras cosas. Hay tres pautas importantes para razonar nuestras creencias. Y les invito a que usted las guarde en su corazón. Anótela para que no se le olvide. Hay tres pautas muy importantes para que usted, su fe, empiece a desarrollar una convicción sólida. La primera es la prueba de la correspondencia. ¿Qué significa la prueba de la correspondencia? Que lo que yo digo tiene que corresponder con la realidad. Mi fe, si yo digo algo en mi creencia, eso tiene que corresponder con la realidad. Esa es la prueba de la correspondencia, ¿verdad? ¿Cómo yo puedo afirmar, por ejemplo, que de mi casa aquí al local del templo hay 6 millas? ¿Cómo yo lo puedo comprobar? Si yo digo que de mi casa aquí hay 6 millas nada más, ¿cómo yo lo compruebo? Efectivamente, pongo el cuentamillas de mi carro en 0. Y cuando yo llegue aquí al local del templo, al parqueo, me tiene que dar el cuentamillas 6 millas. Me tiene que corresponder lo que yo digo con la realidad observable, ¿verdad? Esa es la prueba de la correspondencia. Cuando el rey David se enfrentó a Goliat, su fe estaba fundada en una convicción basada en una experiencia real y vivida por él. Su fe correspondió con la realidad de lo que él había vivido. La fe de David para vencer a Goliat no estaba basada en la creencia de lo que su padre le enseñó, lo cual es muy importante educar a nuestros hijos en la fe, pero enseñarles no solo que Cristo es su Salvador, por qué Él necesita a Jesucristo, es enseñar a nuestros hijos, por qué la vida cristiana es enseñarles el porqué de sus creencias. David no se enfrentó a Goliat por lo que su padre le enseñó, ni por lo que el pueblo de Israel creía acerca de Jehová. Vamos a leer, hermanos míos, vamos a buscar en nuestra Biblia, 1 Samuel, capítulo 17. David revela el por qué él se enfrentó a Goliat con tanta convicción. 1 Samuel 17, versículos del 31 al 37. Si usted lo tiene ahí, léalo. 1 Samuel 17, versículos del 31 al 37. Dice la Biblia, lo voy a leer. ¿Lo voy a leer? No leo, pensé que nadie lo... Y fueron oídas las palabras que David había dicho, los cuales, como refiérense delante de Saúl, ellos hizo venir. Y dijo David a Saúl: no desmaye ninguno a causa de él,
tu siervo. Ya no veo en estas letras. Madre mía. No, claro. Y vi que peleará con este fileteo. ¿No ves? No, este filete. Filisteo. Casi me tiras un filete ahí. Sí, ajá, no lo veo. Déjame leerlo, no te preocupes. Déjame, no me hace que yo tampoco veo mucho. Déjame ponerme para la luz porque yo tampoco veo mucho, así que... Dice, añadió David, estamos en el 37, ¿no? Primero de Samuel 17, del 37 en adelante. Dice, añadió David, Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y lo armó de coraza. Voy a leer un poquito antes para entender el párrafo. Es desde el 31. Dice, fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl. Y él lo hizo venir y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David, Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. David se refirió para enfrentarse a Goliat a una experiencia ya vivida. Y es interesante que David le añade a su texto al hablar con Saúl, le dijo, Jehová me ha librado de las garras del oso y del león. ¿Cómo no me va a librar de este hombre? Él estaba refiriéndose a una convicción personal. Hermanos míos, cuando nosotros leemos la palabra de Dios, la estudiamos y razonamos el por qué creemos en Dios, porque Dios está obrando en nuestra vida y hace lo que nosotros no podemos hacer. Y cuando usted se enfrenta a los Goliat de su vida, lo puede hacer con la convicción de que Dios ya lo ha hecho. Por eso usted lo puede hacer. Y David se lo dijo a Saúl, no desmaye el corazón, este es un hombre. Yo me he enfrentado a osos y a leones con mis manos, porque Jehová me ha librado. ¿Cómo no me va a librar de este hombre? Eso era una convicción basada en su experiencia. La fe de David razonó acerca de lo que él había vivido. Esa es la prueba de la correspondencia. Yo recuerdo cuando estaba pensando en este pasaje de la Biblia, estaba pensando en el mensaje. ¿Qué me llevó a mí a la fe? Conocí a Cristo a la edad de 13 años. Tuve la necesidad de buscar al Señor y entregarle mi vida a él a la edad de 13 años. ¿Qué me llevó a mí a buscar al Señor Jesús? Me recordé lo que Dios había hecho con mi abuelo y con mi mamá. Y le dije al Señor, lo que tú has hecho en la vida de mis padres, yo quiero que lo hagas conmigo. No se me olvida nunca eso. Lo que Dios había hecho en otros, yo quería que lo hiciera en mí también. De una vida religiosa, nací en la iglesia, iba todos los domingos a la iglesia. Compartía todos los domingos con los hermanos de la iglesia y entre semanas. Pero no había conocido a Cristo. Pero un día el Señor me llamó la atención. A creer. Y de una vida religiosa pasé a desarrollar una fe de convicciones basada en lo que Dios había hecho en otros. Yo quería que Dios hiciera en mí lo que había hecho en la vida de mi familia. Otra de las pruebas que nos ayuda a razonar y a pensar nuestra fe, a darle solidez a nuestras creencias, es la prueba de la coherencia. Cuando no podemos corroborar con hechos lo que creemos,
Entonces la prueba de la coherencia nos ayuda a pensar. Cuando uno no puede, ¿verdad?, comprobar con eso lo que cree, necesitamos evaluarlo a la luz de las cosas que todos los elementos puedan llevarnos al menos lo más cerca posible de esas creencias. Un ejemplo de ello lo podemos ver en la teoría de la evolución. Todos los grandes, es decir, con respecto a la teoría de la evolución de las especies, todas las investigaciones en la actualidad, casi todas, en un 90 y pico %, para no ser, no concuerdan con la realidad de la teoría. La prueba de la coherencia lo que nos dice es que cuando yo no puedo estar, es decir, con exactitud afirmar algo, toda la investigación, todos los puntos de la investigación se tienen que acercar lo más posible. Por ejemplo, cuando desapareció una persona y yo puedo decir, lo mataron, nadie vio el asesino, no hay un arma, no hay rastros de sangre, ¿cómo yo puedo corroborar que la persona murió? Cuando hago la investigación, cuando los forenses hacen la investigación, todos los elementos recopilados, aunque no lo puedan demostrar, pero tienen que acercarse lo más posible a la realidad. Alguien lo estaba amenazando, por ejemplo, hay un texto, se encontró un mensaje de texto en su teléfono que lo amenazó de muerte, lo citaron al lugar donde encontraron su auto y está desaparecido el auto. Buscaron el nombre de una persona, encontraron que la persona que le escribió había ido a una tienda a comprar un arma. No sé, cuando usted encuentra toda la... Es decir, no hay evidencia, no se ve a la persona, pero cuando todo lo que alrededor de eso apunta, es decir, se acerca al hecho, entonces usted puede decir, bueno, es lo más aceptado. Cuando miramos, por ejemplo, la teoría de la evolución, casi todos los descubrimientos científicos no concuerdan con la teoría de que el hombre evolucionó. No hay pruebas de la evolución. Aunque los científicos digan que se demostró, no hay pruebas de la evolución. Se descubrió una vez un cráneo de una mujer, un simio que dijeron. Al final se descubrió que no era, era una persona que estaba deformada y enferma. No hay evidencia, la evidencia no demuestra ni se aproxima a la realidad. No han podido ver la evolución de nada. Y mira que se inventan teorías y con qué facilidad la gente lo cree. Una vez yo llevé a Jonathan, al hijo mío, estábamos en Cuba todavía viviendo, y lo llevé al acuario de La Habana. Era niño, para ver el show de los delfines, ¿no? Esa historia, de lo más lindo. Y el hombre que estaba haciendo el show dio una explicación de cómo salieron los mamíferos, el delfín. Y entonces mete una explicación de que es un pez que necesitó adaptarse al medio por circunstancias y se salió del agua y se convirtió en un lobo. Y yo miraba que dije, ¿cómo? Y después ya por otras circunstancias medioambientales, el lobo viró para el agua y se convirtió en delfín. Y dije, Dios mío, yo creo que eso no se lo creen ni que me está haciendo la historia. A veces yo, para jugar con los compañeros míos de trabajo, para ayudarlos a pensar y razonar un poco, les digo, y voy a aprovechar para decírselo a ustedes, para compartir un poco. ¿Qué diferencia hay mala entre un tren y una flauta de pan? ¿Cuál es? Que el tren es mecánico y el pan es harina. Uh-huh. ¿Qué diferencia hay? Uno transporta a personas y el otro se lo come la persona. Y el otro nos ayuda a transportarnos. A veces la gente me dice, no sé. Digo, oye, usted es un peligro tremendo. Usted con hambre le va a subir un tren para morderlo. Pues si usted no sabe diferenciar una flauta de pan de un tren, usted con hambre muerde un tren. Y apurado se monta arriba una flauta de pan, a ver si llega temprano al trabajo. Eso es irracional. No tiene sentido. Las pruebas de la evolución, no hay pruebas de la evolución, pero la gente lo cree.
Sin embargo, el hecho de que nosotros digamos que Dios hizo el universo y creó al hombre tampoco es una prueba, a menos que podamos demostrarlo. Sin embargo, cuando nosotros aplicamos la prueba de la coherencia y empezamos a hacer la investigación y decimos que el hombre ha sido creado, como dice la Biblia, del polvo de la tierra, y la prueba científica dice que en el cuerpo humano hay todos los elementos que hay en la tierra. No hace mucho oí una teoría científica de uno de los grandes científicos que todavía vive en la actualidad y dijo que nosotros somos polvo de estrella. Todavía ninguna prueba científica ha demostrado que en el cuerpo humano hay polvos de estrella. Hay elementos químicos en las estrellas. Sin embargo, dice que todos los elementos que hay en la tierra están en nuestra. Entonces mi lógica me dice que si Dios dijo que hizo al hombre del polvo de la tierra y la prueba científica dice que en la tierra hay los mismos elementos que el cuerpo humano, pero un científico me dijo que el hombre fue hecho del polvo de estrella, pero no hay ningún elemento químico de las estrellas en el cuerpo humano. ¿Qué me dice mi lógica? Digo, oye, me parece que se parece más a lo que dice la Biblia que a lo que me está diciendo este hombre. ¿Verdad? Como decimos en buen cubano, verde con espinas, guanábana. ¿Eh? Y no es aguacate, es guanábana. Puede ser verde, pero el aguacate no tiene espinas. Y por último, hermanos, la prueba del pragmatismo. La prueba del pragmatismo se basa en la veracidad de que las cosas funcionen. Lo que yo digo tiene que funcionar. Si yo digo que la fe cristiana es lo mejor que en lo que puede vivir un ser humano, yo tengo que probar que eso es verdad. Para que sea, tengo que vivir, tengo que decir, es verdad por esta razón, tengo que verlo. Es la prueba del pragmatismo. Vivimos en un mundo, hermanos, relativista. El relativismo moral de nuestros días afirma: cada individuo decide por sí mismo lo que está bien y lo que está mal. Eso es lo que dice el relativismo moral de nuestros tiempos. Cada individuo decide lo que está bien y lo que está mal. ¿Funciona eso en la vida cotidiana? ¿Es real esa afirmación? ¿Eso funciona? ¿Cada individuo decide lo que está bien o lo que está mal? ¿Puede la gente vivir eso como una verdad? Que cada individuo decida lo que está bien por sí mismo. Lo que está bien y lo que está mal lo determina un ser humano. No funciona, eso no funciona. ¿Usted se imagina que un ladrón decida robar porque robar para él es lo que es correcto? ¿Cómo podemos llevarlo a la cárcel? Según el criterio del relativismo, ¿cómo puede llevar a un ladrón a la cárcel? Si cada persona determina, según su criterio, lo que está bien y está mal. Si un ladrón decide robar porque cree que robar es lo que es correcto, ¿cómo lo podemos llevar a la cárcel? Si cada individuo determina lo que está bien y está mal. Ustedes saben que eso fue una de las cosas que llevó al fascismo a matar a tanta gente. El concepto de lo que estaba bien y lo que estaba mal. Para Hitler todo lo que estaba haciendo era correcto. Estamos en la actualidad viviendo un concepto fascista sin darnos cuenta. El relativismo está planteando un concepto fascista. Determinamos lo que está bien y está mal. El ser humano lo determina. No podemos juzgar a nadie por una mala conducta o meterlo en la cárcel si el ser humano es quien determina eso. ¿Cómo puedo afirmar que las personas lo que necesitan es a Cristo? ¿Cómo nosotros los cristianos podemos afirmar eso? Hay una respuesta para mí muy convincente. Es la experiencia cristiana de la conversión. Porque cuando miles de personas o millones, no se trata de 100, 200 ni miles, se trata de millones de personas a través de la historia que han creído en Jesucristo como su Salvador, sus vidas han sido transformadas. Entonces puedo corroborar que Jesucristo es lo mejor que le puede pasar a alguien. Porque puedo ver que eso es efectivo. He visto personas, drogadictos, tirados en las calles, creyeron en Jesucristo y sus vidas fueron levantadas y hoy son un ser humano totalmente útil, totalmente diferente. He visto personas metidos en el mundo del vandalismo, pandilleros, que conocieron a Jesús, creyeron en Él y sus vidas fueron transformadas. He visto matrimonios restaurados, sociedades levantadas y restauradas, una vez que dijeron creer en Jesucristo. Eso es efectiva. Es efectivo.
entonces puedo corroborar que es verdad. Hermanos míos, concluimos. Nuestra cultura de la posverdad destaca la confusión que surge cuando las preferencias y las emociones se elevan por encima de la verdad. Vivimos en un mundo de emociones. Hoy se promueven las emociones y le dan más importancia a la emoción que el poder razonar nuestras convicciones. Nuestra cultura parece creer que la realidad es lo que nosotros preferimos o sentimos. Eso es lo que nuestra cultura nos enseña. La fe cristiana ha sido invadida por ese criterio. Le damos credibilidad a lo que sentimos, que es más que a lo que Dios ha revelado en su palabra. He visto muchas veces a un cristiano defender su criterio diciendo, pero yo lo siento así. Y yo le he dicho, pero la Biblia no dice eso, hermano. Y me dice, yo no sé, pero yo lo siento así. Le dan más valor a sus sentimientos que lo que Dios ha revelado en su palabra. ¿Qué pasa si yo no siento una emoción positiva o no siento nada? ¿Dejará de ser verdad porque yo no lo siento? Mis sentimientos no tienen autoridad para confirmar o evaluar ninguna verdad. Eso fue lo que le pasó a los fariseos y a Pilato frente a Cristo. Pilato le dijo a Cristo que es la verdad y la verdad la tenía delante de él. Jesús le demostró a los fariseos que él era la verdad, sanando enfermos, resucitando muertos, echando fuera demonios, calmando tempestades y otros milagros más, pero ellos no lo podían ver porque sus sentimientos eran contrarios. Ellos no sentían que Cristo era el Mesías. Por eso no acredita ni tampoco anula la verdad nuestras emociones. Yo llevé es decir, el Señor me usó para llevar a una familia a los pies de Cristo. Los recuerdo de una etapa en mi vida en la que yo no quería ir a predicarle a esa gente. Mis sentimientos me decían que no. Y mira que yo me escabullí el día. La iglesia nuestra tenía un programa todos los viernes en la noche y salíamos a las calles a evangelizar. Y el pastor nos daba direcciones de personas que él había contactado. Y él me dio a una persona que yo la conocía. Era una persona, pobrecito, que había sido alcohólico, bueno, murió alcohólico. Pero era un poco, la verdad, este tipo de personas que a veces son un poco impertinentes. Y yo no quería ir a la casa de él. Y dije, estás loco. Voy a ir a otro lugar. Y fui a otro lugar y no estaba la persona. Bueno, me voy para otra dirección. Y yo ideando en mi mente, voy a dar vueltas por ahí para cuando llegue al templo y el pastor me pregunte, decirle, me cogió tarde y no pude ir a casa de fulano. Pero a todos los lugares que yo había elegido ir, el Señor me cerró todas las puertas. No había nadie. Y el único que me quedaba era el lugar que yo no quería ir. Y dije, déjame ir. Y entonces me ideé otro plan. Dije, voy a leer el Salmo 23 rapidito, oro y me voy. Que no estoy para escuchar al personaje este. Y fui a la casa de esa persona. Él estaba su esposa y estaba su mamá, que nunca habían ido a la iglesia. Leí el Salmo 23, expliqué el Salmo 23 y su mamá y su esposa aceptaron a Cristo. No era para él el mensaje, era para su familia. Y su familia nunca más se apartó del evangelio. Emigraron a los Estados Unidos. Y un día el pastor de la iglesia vino a los Estados Unidos, los visitó y le mandaron a decir al pastor, díganle a Jimmy que todavía estamos firmes en la fe. Mis sentimientos eran contrarios a lo que Dios quería. ¿Qué pasa cuando nuestros sentimientos, nuestras emociones no son autoridad para decretar si algo es verdad o no lo es? Porque usted se siente emocionado, eso no significa que es verdad. La palabra de Dios nos enseña a pensar, hermanos míos, a razonar nuestras creencias. Tenemos que preguntarnos cada día, ¿por qué alabar a Dios de esta manera es la forma correcta? ¿Por qué vivir moralmente de esta manera es la forma correcta? ¿Por qué orar de esta manera es la forma correcta? ¿Por qué predicar de esa manera es la forma correcta? La respuesta está, hermanos míos, en lo que Dios ha revelado, no en lo que usted siente. Los fariseos, por una perspectiva equivocada de sus creencias,
mataron al Mesías que tantos años habían estado esperando. El apóstol Pablo le dijo a los cristianos de Corinto, en 2 Corintios 13:5, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no sabéis que en vosotros mora Jesucristo. Dijo Pablo, examinaos a vosotros mismos, probaos a vosotros mismos. Muy importante, hermanos míos, es que evaluemos nuestras creencias a la luz de la palabra de Dios. Y para eso necesitamos invertir tiempo. Jera decía algo muy importante hoy en el devocional. Invierta tiempo en su relación con Dios. Lo único que le permitirá desarrollar convicciones firmes, que su fe de ser una simple creencia pasa a ser una convicción en su vida, es que usted pase tiempo entendiendo y razonando la palabra de Dios. Pasar tiempo con el Señor. Que el Señor nos bendiga y nos ayude, ¿verdad?, a crecer en nuestra fe. Hay cristianos que se han apartado de sus creencias. Y dice, ¿cómo es posible? Sí, porque se apartaron de la fe de sus padres o de su iglesia, pero ellos no tenían una fe verdadera, no tenían una convicción. Es lo que siempre les habían dicho. Le animo a usted a descubrir por qué usted cree. El apóstol Pablo decía, y con esto termino, estoy persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra en mí, la terminará hasta el día de Jesucristo. Pablo no dijo estoy convencido, él dijo estoy persuadido. Hay una diferencia en estar convencido y estar persuadido. Una persona convencida puede no necesariamente vivir aquello de lo que él no puede negar, porque está convencido, ¿verdad? Los argumentos me convenciste, pero no caminar en eso. Pero una persona persuadida está movida a la acción. He sido persuadido, por lo tanto, me convierto a esto. Pablo dijo, estoy persuadido, por eso ando en este camino. Y estoy persuadido que lo que Cristo comenzó en mí lo terminará hasta el día final. Esa era su convicción. Por eso Pablo podía decir, me da lo mismo estar muerto que vivo, me da lo mismo vivir que morir en Cristo. Porque él tenía una convicción tan grande de lo que Dios había hecho en su vida. Dar una simple creencia. Pablo tenía una convicción, porque lo había vivido y se lo enseñaba a todo el mundo. Que el Señor nos bendiga es nuestro deseo, ¿verdad? Y que usted pueda crecer en la fe que es en Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre, gracias una vez más te damos por el día de hoy. Gracias por la bendición de poder estar en tu casa, de compartir tu palabra, y permite que tu palabra, oh Señor, una vez más pueda dar fruto en nuestros corazones. Que podamos entenderla y que la fe nuestra en ti pueda ser firme, tan firme, Señor, y tan convincente como lo tuvo el apóstol Pablo. Ayúdanos a nosotros también a vivir cada día, oh Señor, en esa fe, en ese andar contigo, Señor. Padre, te pedimos tu bendición para nuestra iglesia, para cada hermano, Señor, para sus vidas, en medio de las circunstancias que están viviendo. Que tu gracia sea con ellos. Te pedimos, oh Señor, que perdones nuestras muchas faltas y pecados. En nombre de Jesucristo te oramos. Amén.